levantar estos espacios de diálogo, de creación, de elaboración política. Ha sido un tremendo esfuerzo, pero estamos acá. Contarles, bueno, que este encuentro surge como una idea, pero también una necesidad de poder abrir, ¿cierto?, el tema de los derechos humanos. Y bueno, primero, a partir de una constatación de que efectivamente en nuestro país las organizaciones de derechos humanos no han estado a la altura del momento histórico y por supuesto tampoco a la altura de la defensa de nuestros derechos como pueblos. Esa es una primera constatación de por qué sentimos que es necesario hablar de los derechos humanos. Y por otra parte también la constatación de que los derechos humanos no son una institución, no le corresponden a ninguna entidad en particular. Cuando uno piensa en los derechos humanos, de repente piensa en el INDH, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como que no fueran un objeto, como que fueran parte de una institucionalidad. La verdad es que desde la mirada que estamos tratando de levantar hoy en día es justamente poder apropiarnos la concepción de derechos humanos desde nuestra vereda, de lo popular, y poder desde ahí ejercerlos, poder levantar nuestras luchas, la diversidad de luchas, porque la gracia de los derechos humanos es que son un paraguas gigantesco donde todos y todas podemos caber ahí y podemos desde ahí, ¿cierto?, ejercer nuestros derechos, valga la redundancia. No me alargo más porque igual ya estamos un poco atrasaditos, así que darles la bienvenida y presentar entonces esta primera mesa que se titula Elementos de la configuración de la época de los pueblos en que se libra la batalla de derechos humanos. En esta mesa participa la editorial Chile Popular, que viene a exponer sobre el proceso constituyente en Chile como parte de la mutación capitalista. Participa también Juan Huelchen de la Defensa del Río, que viene a hablarnos de la lucha actual de los territorios mapuche en resistencia. Abner Vega, de Inquietando desde el Margen, que nos va a hablar de América Latina desbordada, procesos y apuestas. Y Juan Carlos Gómez Leighton, académico, que nos va a hablar de la debacle de esta concepción de democracia. Les pido entonces que vamos a partir quizás en ese orden. ¿Editorial? Sí. Gracias. Pensé que tenía algo acá. ¿O se escucha así o no? Compañero. Con el micrófono ahí. Aló. Se escucha súper fuerte. Ya, buenas, muchas gracias por la invitación. ¿Ya? Tengo entendido que son 10 minutos de exposición, entonces lo que yo decidí un poco para presentar, porque es un tema sumamente amplio, ¿ya? Que tiene bastante aristas, tiene bastante profundidad, es trabajar con 10 imágenes, 10 afirmaciones que obviamente que las voy a dejar presentar, no las puedo profundizar, pero quizás en el debate pueden salir nuevos elementos, ¿ya? Entonces yo voy a exponer sobre el proceso constituyente, ya como parte de la mutación capitalista, ¿ya? Y son 10 imágenes o 10 afirmaciones, ¿ya? Que tratan también de hacer un correlato histórico de lo y que determina lo que estamos hoy en día, ya en el país. Primera afirmación o primera imagen, ¿ya? El atentado del terrorismo estético ya ocurrido en el corazón del imperialismo en el 2001, ¿ya? Que no compartimos ni justificamos, pero sí entendemos, ¿ya? Tuvo la capacidad de abrir una nueva época, ¿ya? Una nueva época en la historia, ¿ya? Donde los protagonistas han sido los pueblos, ¿ya? O sea, estamos hablando de una nueva época abierta. O sea, se fija el hito del atentado del 2001, ¿ya? Pero obviamente hay procesos anteriores y procesos posteriores. La segunda, ¿ya?
a poquito más de 2 décadas ¿ya? De ese atentado, ¿ya? Los símbolos que fueron atacados ¿ya? Han venido en un proceso de debacle, ¿ya? O sea, se han venido cayendo por sí solos, ¿ya? Y por eso el sentido también del atentado del terrorismo estético, ¿ya? Por ejemplo, se han ido implicada la concepción de la democracia de la regencia, ¿ya? Que si bien es en orden a nivel mundial, ¿ya? También, o sea, el hito importante ahí lo ocurrió en el Capitolio en Estados Unidos, ¿ya? El imperio ha vivido una derrota militar, ¿ya? Contra esta ofensiva que lanza Bush hijo, ¿ya? A partir de los atentados de las Torres Gemelas, y que se grafica muy bien en la derrota militar en Afganistán, ¿ya? Y un tercer elemento en estos símbolos ¿ya? Es la muerte o suicidio del neoliberalismo en la crisis del 2009. ¿Ya? Tercera imagen, ¿ya? A contrapelo de la imagen anterior, o sea, de los símbolos del imperialismo que van implicados, ¿ya? Los pueblos han ido avanzando sustancialmente en las búsquedas, esa praxis, ¿ya? De vidas distintas y mejores. ¿Ya? Fijando la mirada, nosotros fijamos fundamentalmente la mirada en América Latina, ¿ya? Y en esos procesos podemos destacar lo siguiente, ¿ya? Primeramente se vivieron los procesos que nosotros catalogamos como revoluciones hechas de Estado, Venezuela, Ecuador, Bolivia, ¿ya? Que ya están siendo superados. Segundo, vinieron los desbordes masivos populares y campesinos, ¿ya? Que son las revueltas, ¿ya? Hay una lejanía creciente de los pueblos con la concepción de la democracia, ¿no? Esto ha ido sumamente en aumento, ¿ya? Con la concepción de la democracia proveniente de la regencia, ¿ya? La cual se destaca, ya con matices menos, fundamentalmente por ser corrupta, ¿ya? Y ancha para la élite y angosta para los pueblos, ¿ya? Y la intensificación, donde Chile en los últimos tiempos ha sido bastante una excepción, ya en América Latina sí se ha dado este proceso, una intensificación ¿cómo se llama? En el profundo sentimiento antiimperialista de los pueblos. Cuarta imagen, hoy asistimos a un verdadero choque de trenes, ¿ya? Entre los modos de vida, ¿ya? Por un lado están los procesos de los poderosos y por otro lado están los procesos de los pueblos, ¿ya? En lo referente a los procesos de los poderosos destacamos 2 procesos. Uno, el reacomodo geopolítico, ¿ya? Una nueva guerra fría, que es distinta a la anterior, pero es una guerra fría. Y 2, la mutación capitalista hacia un nuevo modelo, ¿ya? El nuevo modelo que es verde, sustentable, inclusivo, ¿ya? Que está transformando la matriz productiva, ¿ya? Y que es impulsada fundamentalmente por la revolución tecnológica en curso. En lo referente a los pueblos destacamos un proceso fundamental, ¿ya? Que se ha ido profundizando la cualificación de procesos contrahegemónicos, cuyo principal vértice es el de carácter cultural, o sea, hay un choque de modo de vida. Quinta, ¿ya? O sea, a todos estos procesos que en los 4 primeras imágenes es el marco general, ¿ya? Y Chile no ha sido ajeno a esto, ya entramos a Chile con la quinta imagen, ¿ya? Con Piñera 2, ¿ya? En un marco de naciente crisis de legitimidad, ¿ya? Y hegemónica del poder, que esta nace fundamentalmente en la era de Bachelet II, ¿ya? El país de los negocios apostó a un Chile desarrollado capitalista, cuyas características principales son, ¿ya? Proceso de mutación, ¿ya? Que se visualiza en la apuesta del Chile desarrollado. El capitalismo apostó al Chile desarrollado para el 2025, ¿ya? El gobierno de Piñera era de la transición y el actual gobierno estaba pensado como la concreción del desarrollo, ¿ya? La mutación empezó con fuerza por el flanco más débil que tiene el movimiento popular chileno, el trabajo, ¿ya? A través fundamentalmente del cambio de giro empresarial, que entraba en un proceso de automatización de la mano de obra, ¿ya? Lo que significó despidos masivos y la precarización aún más del trabajo, procesos de reconversión de la mano de obra, fundamentalmente al estilo de a lo que fue los primeros décadas del 96-97,
ya para los que conocen más o menos esa historia, que fue un fracaso rotundo, y inicio de un proceso de instalación de un relato de Chile en vía del desarrollo. Sexta, la noche mágica de lo popular del 18 de octubre del 2019 y lo que se vino después generó lo siguiente, al menos lo siguiente, ¿ya? Que el ciseo del malestar popular generalizado de décadas cuajara en un desborde popular masivo, ¿ya? Que tocó lo fundamental de la concepción y los símbolos de la democracia, ¿ya? La caída a pique del espinazo de la concepción de esta democracia, la concepción de la política, la concepción de los partidos políticos, la concepción de respaldo moral de la Iglesia, etcétera, etcétera. También provocó un nuevo corte histórico, cuyos productos fundamentales de lo nuevo son principalmente dos: el pacto de una nueva jurisprudencia ética y moral de lo popular, el incipiente inicio de procesos de cualificación de contrahegemonía popular, ¿ya? La apuesta del Chile desarrollado del poder se vino a las pailas, ¿ya? Tuvieron que salir a defenderse, tuvieron que prolongar. Séptima, el acuerdo de paz de noviembre del 2019 es la expresión fidedigna de la clase del poder para salvar a su democracia, ¿ya? Donde resaltamos lo siguiente: al corto plazo de darse este acuerdo de paz, ¿ya? El poder se volvió a visionar con la apuesta del Chile desarrollado, a través del intento de fortalecer su democracia, por ejemplo, hacer coincidir el plebiscito de entrada por las elecciones municipales, que querían chorear. Para su votación, el poder necesita de una nueva jurisprudencia y marco regulatorio. Lux no miente cuando dice que quiere una nueva constitución, es verdad, ¿ya? Porque necesita una nueva constitución que dé cuenta de los nuevos tiempos al capitalismo. El proceso constituyente anterior siempre fue pensado de y para el poder, ¿ya? Se dieron cuenta tarde, ¿ya? El poder se dio cuenta tarde que la convención era una majamama chabacana. No tuvieron capacidad de maniobra, ¿ya? Por lo tanto no pudieron impedir la derrota histórica y el ridículo internacional, ¿ya? Octava imagen: el poder tuvo la mala suerte que saliera el gobierno del señorito Boric, el cual se ha caracterizado por ser fundamentalmente inepto e incapaz en su conducción política, ser integralmente errante, sin sabor, sin sentido por completo. Para sostenerlo, tuvieron que recurrir a la vieja guardia de la política democrática. El gobierno de Boris ha sido el gobierno más corto de esta época, de esta era democrática. Su impronta, entre medio de breve y voltereta, duró solo 4 meses, ¿ya? El gobierno pije, reformista y eunuco falleció políticamente el 5 de julio, cuando se entrega oficialmente la propuesta de constitución del proceso anterior, y su acta de defunción fue ingresada oficialmente la noche del 4 de septiembre de 2022. Novena. Novena. El nuevo proceso constituyente y la insistencia del poder para sacar a su democracia del hoyo y instalar los pilares fundamentales del Chile desarrollado del cual estamos, ¿ya? Este nuevo proceso constituyente está en el marco igual como se desarrolla el anterior, fue decidido por las mismas personas, por lo tanto es totalmente democrático, ¿ya? Cambiaron los fondos, cambiaron la forma, pero no el fondo, ¿ya? Porque justamente lo que no quieren es fabricarse nuevamente la oportunidad de tener una nueva constitución. Cambiaron los corpóreos, ¿ya? La salida de Sutil de la CPC, ¿ya? Alejó de la cancha chica al gran empresariado, ¿ya? Que está abocado a la construcción del Chile desarrollado. Vamos a saltar toda esa parte. Décima, ¿ya? Hoy día estamos viendo un punto de inflexión, ¿ya? Que está caracterizado en 2023, ¿ya? Que es fundamentalmente que el capitalismo quiere ir generando los pilares de su mutación. El primer tramo, que va de marzo a mayo, fue de victoria popular y derrota democrática.
La respuesta del poder ante la derrota es de unidad de clase, ¿ya? Se buscará el centro político. Si bien es posible que tengan una nueva derrota, lo más probable es que a fin de año tengan una nueva constitución, pero va a ser el fracaso va a estar dado porque esa constitución ya no le hará sentido a la gran mayoría y no será violada como propia. Esto implica que se va a seguir atrasando el Chile desarrollado, ya, cuyo horizonte hoy día está para el 2030. ¿Ya? Bueno, en este marco, y ahí termino, la propuesta es que el nuevo movimiento de derechos humanos que están haciendo ya tiene que tomar posición inmediata en estos procesos populares, ya, no desde el punto de vista de los procesos propios de la democracia. Muchas gracias. Gracias, compañero. Continúa el compañero Juan. Mari Pupeñi, Capulamienca, Pichiche, Camu Wenui, Juan Antonio Usalama, Pupeñi, Taide, Miche Chao, Wela Wangel, Mirai, Pimequén, el Robo de Carimaquín, Los Mapumo. Decir que en la época de Higgins, de los hermanos Carrera, de Manolo Rodríguez, estas familias hablaban mapudungún y español, porque la lengua madre acá era el mapudungún. Decirles que vengo del territorio del Pilmaiquén, entre la región de los lagos y los ríos, entre las ciudades de Osorno y Valdivia, cerca de la cordillera de los Andes, limitando casi con el país Argentina, está el lago Puyehue. El lago Puyehue se forma por los ríos de deshielo de la cordillera propiamente tal. Del lago Puyehue nace el río Pilmaiquén, que después, antes de llegar al mar, se junta con el río Bueno y después con el río Rahue hasta llegar al mar. El río Pilmaiquén es un río sagrado a través del cual viajan las almas de los difuntos que se van a la otra tierra de la otra dimensión. También el río Pilmaiquén es conocido porque es un río que presenta condiciones especiales para la pesca deportiva. Y decir que a lo largo del río Pilmaiquén se desarrolló la cultura del pueblo mapuche Huilliche, de la cual soy parte. Hoy día hay hallazgos arqueológicos que datan de 600 años atrás, siendo la evidencia irrefutable de nuestra existencia como pueblo-nación mapuche, que desarrollamos ahí nuestra cultura, nuestra civilización, nuestros usos y costumbres, nuestra vida, nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad y nuestra supervivencia como pueblo-nación está conectada irremediablemente con el río Pilmaiquén, con la existencia del río Pilmaiquén. El año 40, 50, el Estado chileno construye la represa Pilmaiquén, que le denominó Pilmaiquén. Esa represa cortó el río. El año 2009, Hernán Vigi y otros personeros de la ex dictadura militar en ese momento, como Concha, Filippi, presentaron un proyecto después de haberse apropiado de las aguas del Pilmaiquén. Ellos pasaron a ser los dueños de las aguas del Pilmaiquén y no nuestro pueblo milenario que por derecho consuetudinario siempre ha sido el dueño de esos territorios.
En ese momento estábamos viviendo una democracia pactada con los militares, por lo cual para nosotros los mapuches no cambió la dictadura militar, se cambió por otra dictadura militar más legalizada. La protesta social comenzó a ser criminalizada, surgen los montajes, porque nuestro pueblo, como defensor de las aguas, defensor de los territorios, pasó a ser un peligro para el neoliberalismo. Porque increíblemente estas nuevas democracias asumieron el neoliberalismo y lo perfeccionaron, construyendo un sistema económico que hace cada día más rico a los ricos y más pobre a los pobres. El año 2009, Hernán Vigi presenta 3 proyectos, 2007 a 2009. El proyecto Rucatayo, el proyecto Osorno y el proyecto Los Lagos. Y en ese momento la clase política y los gobiernos de turno pusieron todo su aparataje del Estado a disposición de estos personajes. De forma criminal, aprobaron sin mayores reparos estos proyectos genocidas que no cumplieron con el convenio 69, que son los mínimos estándares a nivel internacional, donde se exigía una consulta previa e informada. Estos proyectos partían desconociendo que había preexistencia de la sociedad mapuche Muyichi, y más encima, descaradamente, desconocieron la existencia de espacios sagrados. Allá, en ese territorio, existe un complejo espiritual sagrado muy potente que irradia a cientos de kilómetros su influencia, como es el Ñan Mapu Quintuante, Ñan Mapu Quilencuentru, Ñan Mapu Huenteyao, donde siempre, desde que existe el mapuche, se desarrolló ceremonias como el Lepún, el Guillatún, Pali Cantún, etc. Allá, en todo ese territorio, están los elementos sagrados del mundo mapuche, como son los del Tuwe, cementerios, los Trayenco, los Menocos, y pasando por sobre toda esa realidad, la clase política impuso violentamente por la fuerza estos proyectos genocidas. El año 2012 entra en funcionamiento la nueva central hidroeléctrica Rucatayo, cortando una vez más el río y pretendiendo instalar 2 centrales más en el río Pilmaiquén, Central Osorno y Central Los Lagos. El año 2011, Machi Villaray, con su mochulla, con su familia, frente a un inminente comienzo de la destrucción del más importante complejo espiritual sagrado en el Mapu Quintuante, nos vamos a instalar para ejercer un control en ese territorio. E impusimos inmediatamente una reivindicación para que se nos sean restituidos esos espacios sagrados. Y el año 2015 entregamos al Estado la reivindicación ancestral de territorio por 47.000 hectáreas, que son las que fueron usurpados a mi bisabuelo Juan de Dios Mafia. Todo esto está refrendado en un estudio histórico, científico, hecho por el historiador Correa, y sale en el libro El Despojo. Entonces, ¿cuál es el problema hoy día? No sé si pueden colocar el video, por favor.
Bueno, mientras tanto colocan el video decirle que aquí se han violado todos los derechos humanos de nuestro pueblo. Adelante. Esto ocurrió en el mes de febrero en la República de Chile. 7 mapuches heridos a corta distancia a matar por una fuerza militarizada chilena defendiendo un país extranjero como es Noruega. Porque el año 2015 Noruega, como Hernán Diji no pudo construir porque nos tomamos el lugar, vendió esos proyectos al Estado Reino Colonialista Noruega, que está representado por una empresa estatal llamada Starcraft. Ellos al momento de comprar estos proyectos compraban el conflicto. Y tampoco pueden aducir que no tenían conocimiento porque allá ya se había visibilizado esta situación reñida con los derechos humanos. Como le decía, hoy en día los noruegos no pudieron sacar adelante ese proyecto Osorno que iba a destruir el complejo espiritual sagrado Ñenquinfante. Tuvieron que echarlo para atrás y renunciaron a ese proyecto porque nos habíamos tomado ese territorio. Lo estamos controlando. Pero en los papeles del dueño es el Estado Reino Noruega, es decir, otro país dentro de un país. Ya, lamentablemente es poco el tiempo. Aquí hay una violación al territorio, hay una violación a los derechos humanos, el Estado noruego ha generado una política de dividir igual que en Ralco, de apresar a la dirigencia. Machi Millaray estuvo detenida en la cárcel de alta seguridad producto de un montaje. Ella quería continuar en la lucha y decir finalmente que fuimos a Noruega a exigirle al Estado noruego y tuvimos la posibilidad de hablar con 3 ministros del Estado noruego y pedirles que se retiren de nuestro territorio porque el río sagrado Pilmaiquén no está en venta, porque no se negocia. Y la única salida posible de este conflicto es que se lleven sus proyectos a sus países. Lamentablemente es poco tiempo y decir de que en esta universidad tan importante, tan poca gente interesada en estos temas. Y el agua es un problema para toda la humanidad. Nosotros no estamos peleando el agua para nosotros. No estamos peleando la biodiversidad solo para nosotros. Entonces,
Y realmente es preocupante que en esta universidad tan importante, donde se desarrollan tantas profesiones, no haya un sentido crítico y de compromiso con el futuro de las futuras generaciones. Es muy lamentable eso, lo que yo puedo decir. Relay Mai, Frente Nae, no tengo en campo, Peñica Polamien, Mañón. Gracias. Continuamos con el compañero Andrés. ¿Aló? Muy buenos días, compañeros, compañeras. Un gusto poder estar conversando con ustedes. Quisiera partir diciendo que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado y la inauguración de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet. Y 50 años después, Latinoamérica, el mundo, no son lo mismo. Por lo tanto, Chile tampoco. Países que en algún momento eran aliados de las luchas de los pueblos, hoy día no lo son. Países de la influencia de la URSS o los países no alineados, hoy día no son países, no son estados aliados de los pueblos. Por lo tanto, en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. Y en la actualidad, en cambio, lo que visualizamos son pugnas geoestratégicas e incluso podemos hablar de guerras interimperialistas. Solo que son guerras híbridas o guerras multidimensionales. Por eso que no siempre las percibimos. Las guerras modernas no son tanques y caballería y infantería atacándose mutuamente, sino que hoy día son telecomunicaciones, diplomacia, guerra comercial, OPSIC, operaciones psicológicas, en fin. Las guerras híbridas, las guerras multidimensionales en la actualidad están presentes con carácter, por lo menos de pugna geoestratégica y también podríamos decir que de guerras interimperialistas. ¿Quiénes se enfrentan? Por un lado el G7, de hegemonía anglosajona, su brazo militar, la OTAN, que controla Europa, gran parte de Europa, pero además también con influencia en América Latina. Recuerden que Colombia, de alguna forma, sí se ha asociado a la OTAN. Y por otro lado, los BRICS, estos países llamados emergentes, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, de cultura oriental en general, y que en el plano militar tienen el Tratado de Seguridad Colectiva, por un lado, y por otro lado, la alianza militar que se ha ido gestando, que se ha ido creando entre China, Irán y Rusia. Me quedé sin torpedo. Entonces ese es el contexto un poco de lo que pasa a nivel mundial. Eso tiene un reflejo, eso tiene un impacto directo en Latinoamérica, por cuanto estos dos bloques que disputan a nivel mundial también disputan en América Latina. Y en América Latina entonces las empresas transnacionales, yo siempre digo, disputan su plato favorito. El festín de las enormes riquezas, de la enorme cantidad de elementos naturales que hay en Latinoamérica. Y por un lado entonces están las empresas que tradicionalmente han saqueado Latinoamérica, pero por otro lado también está el otro bloque que mete su cuchara en América Latina para saquear. Y recordemos que hoy día no se habla mucho, pero recordemos la enorme importancia que en algún momento tuvo el proyecto IRSA, esta iniciativa de inversión de infraestructura para Sudamérica, que los capitales son esencialmente chinos
triangulados a través de bancos brasileños. Bajó un poco eso cuando sale Lula y Dilma del gobierno de Brasil, pero hoy día nuevamente están presentes esos proyectos con fuerza en América Latina, con la vuelta de Lula y con los alineamientos que se producen en Latinoamérica con uno o con otro bloque. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa que esa disputa de materias primas, esa disputa de mano de obra barata, esa disputa de mercados entre empresas transnacionales de un bloque o de otro bloque, capitalistas ambos, generan un impacto, un daño en el medio ambiente, generan un impacto, un daño en lo que llamamos zonas de sacrificio, en los territorios en donde se produce ese saqueo de manera directa, y generan también impactos en la soberanía respecto de los elementos naturales en general, en la soberanía alimentaria, genera un impacto en la cultura, porque matan la diversidad cultural en todo el ámbito de la palabra, en toda la extensión de lo que implica la cultura, como creación humana, como cultivo del hacer humano, y entonces eso genera una serie de conflictos entre ambos bloques capitalistas y los pueblos en Latinoamérica. Y entonces ese es el contexto. Por un lado, en Latinoamérica, estas iniciativas de Estados Unidos de Norteamérica, como fueron la iniciativa de la América o el NAFTA-ALCA, y en la actualidad el IRSA. Para los pueblos, entonces, el desafío que esto nos presenta es enorme, porque implica un cambio de paradigma en la visión que tradicionalmente tenemos de los derechos humanos. Tenemos que cambiar el chip respecto de los derechos humanos. Normalmente, y ahora que estamos en los 50 años del golpe de Estado, normalmente los derechos humanos se refieren a derechos políticos y a violación de derechos humanos en el periodo de la dictadura cívico-militar. Se deja fuera lo que pasó después o lo que pasa después. Y la verdad es que la violación de derechos humanos políticos sigue siendo brutal hasta el día de hoy, de la mano de las tres derechas que están en el bloque dominante. La derecha pinochetista, la derecha concertacionista, digo derecha porque profundizaron el modelo neoliberal, o sea, una economía full liberal, o sea, capitalismo, segunda derecha, y tercera derecha porque el PC y el Frente Amplio hoy día están haciendo exactamente lo mismo. Boric no es más ni menos que el agente comercial de las empresas transnacionales, fundamentalmente de las mineras anglosajonas. Eso es Boric, no es otra cosa. Y él llegó a eso, al gobierno, aunque mucha gente de nuestro pueblo quiso ver una posibilidad de cambio, una posibilidad, una alternativa, en fin. Pero para nada, ni el PC ni el Frente Amplio nunca pensaron en defender los intereses de los pueblos. Nunca pensaron en defender los derechos de los pueblos. Siempre quisieron llegar a donde están para seguir trabajando a favor de las empresas transnacionales. Siempre yo menciono que el financiamiento, los estudios de los centros de investigación, de los centros de estudio, de los proyectos, de la formación académica, de los cuadros técnicos que hoy día están en el gobierno, fue financiada por Soros, Rockefeller, por la PHP Billington, por Conversar en la Mañana con un compa, por la Embajada Canadiense, por la Corona Británica. Ellos financiaron, por ejemplo, y siguen financiando el espacio público, de donde han salido varios de los cuadros técnicos del actual gobierno, fundamentalmente de la económica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en una nueva concepción de derechos humanos? Primero, incorporar los derechos políticos del 90 en adelante. Y yo lo reivindico fuertemente porque yo fui preso político, fui hecho prisionero en julio, el 23 de julio del 93, este año cumplo 30 años de que caí en cana,
Entonces, soy un prisionero político de la concertación, perseguido por la ANI, creada por el DC socialista, con sapeo de comunistas, piristas, rodriguistas, etc., que hicieron la guerra en contra de los segmentos del pueblo que seguimos luchando coherentemente después del año 90. Entonces, las violaciones de derechos humanos continuaron. En el primer gobierno civil, después del 90, en el gobierno de Elwin, hubo 96 chilenos y chilenas, o personas habitantes de este territorio controlado por el Estado chileno, asesinadas por fuerzas armadas. Asesinados por las Fuerzas Armadas, 96 en el gobierno de Patricio Elwin, de los cuales al menos entre 30 y 40 eran militantes de organizaciones políticas revolucionarias. Y qué decir de la guerra que se inicia por ahí por el 2000 en contra del pueblo nación mapuche, esta nueva etapa de la guerra en contra del pueblo nación mapuche, impulsada por Bachelet, por Lagos, por Piñera, hoy día por Boric. Más de un año con estado de excepción constitucional, o sea, un año de guerra declarada en contra del pueblo nación mapuche. ¿Por qué? Porque en ese territorio se van a instalar muchos de los proyectos del IRSA, muchos de los proyectos que aterrizaron en Chile con Piñera, como el proyecto Impulsa Araucanía. Entonces, eso hoy día se tiene que acelerar, se le tiene que dar en manos, entonces, militarización total y absoluta de una parte del Guadalmapu. Hay que incorporar entonces los derechos políticos, pero hasta hoy día. Porque todavía hoy día tenemos prisioneros políticos, todavía hoy día hay tortura, todavía hoy día hay prisión política, etc. Y hay que incorporar entonces, de acuerdo a lo que yo estaba señalando, y con esto termino, la lucha como derecho contra las zonas de sacrificio ambiental, producto del saqueo y el extractivismo, la lucha por la soberanía de los pueblos sobre los elementos naturales, incluso la lucha por los derechos de la naturaleza, como nos enseñan los pueblos originarios, particularmente el pueblo nación mapuche, y la mantención de la biodiversidad que ha ido siendo patentada por las transnacionales para sacar provecho económico, la lucha por la soberanía alimentaria, en otro sentido, dar socorro a las poblaciones desplazadas producto de esta guerra híbrida entre los dos bloques mundiales. Tenemos una gran cantidad de migrantes paseándose por millones en Latinoamérica sin tener dónde aterrizar, sin tener dónde instalarse, y se pasean, y son expulsados más de 1 millón todos los años de Estados Unidos, en fin. Enfrentar el problema de la inseguridad como un tema de seguridad comunitaria, no con el enfoque militarista y fascistoide que se le da hoy día, porque el tema de la seguridad es real. Hoy día las mafias están instaladas en todos los países de Latinoamérica y circulan de allá para acá, de aquí para allá. A Chile han llegado prácticamente todas las mafias y traficantes de todos los países de Latinoamérica. Y por supuesto, la defensa de los pueblos, como decía, de los viejos derechos políticos, pero no restringidos a los 16 años, sino que abarcando también estos más de 30 años de continuidad del neoliberalismo fascistoide. Porque lamentablemente el neoliberalismo lo que ha hecho es naturalizar el sentido común ultraliberal, y eso va de la mano de una tendencia fascistoide en la sociedad que implica racismo, aporofobia, que implica una serie de patologías sociales que se han instalado cada vez con mayor fuerza, incluido el patriarcado, incluido la colonización o neocolonización, en fin. Entonces el desafío es, en esta nueva realidad, 50 años después, despeguémonos de las lecturas mundiales latinoamericanas y de Chile de 50 años atrás y veamos lo que pasa hoy, donde hoy no hay un enfrentamiento entre dos bloques opuestos. Hoy día lo que hay es una guerra híbrida interimperialista que atraviesa en Latinoamérica y en Chile y que nos desafía a ampliar la respecto de los derechos de los pueblos y la naturaleza. Continuamos entonces con Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todos. Saludos a los compañeros que me acompañan en esta mesa.
He escuchado ponencias muy interesantes, muy sugestivas, muy sugerentes. Un diagnóstico que se puede hacer del momento actual, no solamente nacional, regional o también mundial, es que estamos en una etapa en que todo se termina. Estamos en una fase en que todo se está llegando a su fin. Está todo concluyendo. Es un momento realmente interesante de la historia porque se está produciendo lo que hace un tiempo atrás un intelectual orgánico del imperialismo, Francis Fukuyama, designó como el fin de la historia, cuando se llegaba al momento en que caía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿cierto? Y se llegaba al fin de la Guerra Fría y el triunfo de la democracia liberal representativa a nivel mundial, conjuntamente con el neoliberalismo. Han pasado desde ese momento 30 años y ahora estamos asistiendo realmente al fin de todo. Todo se está terminando. Si ustedes observan, se está terminando la civilización, tal cual como fue gestada, desarrollada por el capitalismo en una crisis completa de desarrollo, y lo que nos obliga, por cierto, a preguntarnos qué otro desarrollo es posible. Se está llegando al fin de la democracia. En la democracia está llegando a su fin. ¿Cuál democracia? La liberal representativa, justamente, que había triunfado, según Fukuyama, para siempre y por siempre, y poniendo fin a esa historia en el año 91. Hoy día estamos asistiendo al agotamiento de la democracia liberal representativa. Y lo más interesante de todo es que estamos asistiendo a una sociedad mundial, regional y local sin futuro. Es decir, quiero señalar que el futuro de la sociedad no está en la posibilidad de seguir reproduciendo el capitalismo neoliberal, ni la democracia neoliberal, ni la sociedad capitalista mundial. Es decir, no tenemos futuro si seguimos dentro de esta lógica. ¿Captan? O sea, aquí hay un problema fundamental y central. Es que no tenemos futuro en esta forma de vida. Todo se está terminando. Es cuestión de mirar y observar crisis, la crisis climática, las guerras del agua, etc. No tengo mucho tiempo para explicar con detalle este punto. Pero lo que quiero llamar la atención es que hoy se agota una sociedad, una civilización. Por lo tanto, el esfuerzo político, social, el esfuerzo filosófico, epistemológico, teórico, es pensar qué futuro. ¿Qué futuro? Y en ese sentido, el título de esta jornada me llama mucho la atención y me provoca, porque es un concepto que ahí está reflejando la idea de que hay que buscar lo nuevo, un nuevo movimiento de derechos humanos para los pueblos. ¿Qué significa aquello? ¿Qué significa aquello? Significa que tenemos que discutir, analizar si el concepto de derechos humanos que ha estado asociado a esta civilización que se termina es adecuado o no. De ahí la idea de lo nuevo, creo, ¿no? ¿Hasta qué punto
está el surgimiento de la concepción de los derechos humanos, que partió siendo bastante particular porque eran los derechos humanos del hombre y de los ciudadanos, allá por 1789, en la Revolución Francesa, en la cual obviamente se dejaban afuera un montón de gentes y de personas, de individuos, porque era de los derechos humanos de los ciudadanos y de los hombres. Por ende quedaban afuera inmediatamente el 50% más uno, o el 51% de la civilización o de las personas que eran mujeres. Entonces ya es un tanto, y que se fue modificando a lo largo del tiempo y se fueron incorporando. Pero los derechos humanos, tal cual como los conocemos ahora, surgen en 1945. Es decir, surgen cuando surge la Guerra Fría. Entonces tenemos que empezar a pensar críticamente esos derechos humanos. Fíjense ustedes que en la historia de este país, Chile, la concepción de los derechos humanos recién se viene a ponerse en cuestión, obviamente, hace 50 años atrás. 50 años atrás. Es decir, con el golpe de Estado van a surgir, obviamente, las primeras organizaciones de derechos humanos que van a discutir al régimen, a la dictadura, la violación sistemática de los derechos humanos. Pero nos preguntamos nosotros si antes de 1973 hacia atrás hubo violación de derechos humanos. ¿Tuvimos algún movimiento de derechos humanos que defendiera los derechos de los pueblos en aquellas épocas? ¿Tuvimos movimientos que pudieran oponerse a la represión política, al asesinato de los obreros, etcétera, desde una perspectiva de los derechos humanos? No. No. No la tuvimos. Solamente comenzamos a gestar esa concepción a partir del año 73 en adelante. Lo cuando está mal, por cierto. Y hoy día, después de 50 años de violaciones permanentes de derechos humanos, podemos volver a preguntar si estos derechos humanos que tenemos hoy son suficientes para construir el mañana. Por eso es interesante el concepto nuevo movimiento de derechos humanos. Yo le agregaría nuevo movimiento para nuevos derechos humanos, que hay que discutirlo, analizarlo, colocarlo en perspectiva, pero con una condición, diría yo, en mi opinión, que no pueden ser pensados como si estuviéramos en el mismo sistema que estamos teniendo, que está, como digo, agotándose. Por lo tanto, hay que cambiar el sistema, modificar lo que está agotado. No podemos discutir la democracia si la democracia que tenemos es una mala democracia. ¿Por qué suponer que la democracia es así como la hemos conocido durante estos últimos 30 años? Por ejemplo. ¿Por qué suponer que la democracia, esta es la democracia? No, esta no es la democracia. Esta es una forma de régimen político construido por los autoritarios de la dictadura que se llama democracia protegida. Esa es la democracia que ha regido durante 30 años. Por lo tanto, tenemos que discutir qué democracia. Pero no basta con discutir qué democracia. Porque esta democracia protegida ha tenido una asociación con el mercado. Vamos a discutir el mercado. Vamos a poner en tela de juicio la forma como ha operado el mercado a lo largo de estos últimos 40 años de dominio mundial del neoliberalismo. Tenemos que discutirlo. ¿Por qué? Porque hay una contradicción básica. Dentro de las contradicciones fundamentales que tiene el capitalismo, hay
hay una contradicción que hoy día predomina, que es la contradicción democracia-mercado. Y si uno tuviera que buscar una explicación al porqué de las derrotas que se han configurado en la sociedad chilena en los últimos tiempos, uno podría explicarla desde el triunfo del mercado por sobre la democracia. Lo que ha ganado el 4 de septiembre, lo que ganó el 7 de mayo del 22 y 23 respectivamente, es el mercado. Ganaron, si ustedes quieren, los ciudadanos mercantiles que abundan en nuestro país y que son predominantes. Entonces, ahí hay una primera contradicción. ¿Por qué? Porque el mercado trabaja fundamentalmente en la fragmentación y en la desigualdad. Ustedes ven que hay mercado para todos. Todos tienen su mercado. Está fragmentado y estamentado. No es un solo mercado. Sí, termino. De manera entonces que cómo vamos a cambiar la democracia. Hoy día hay una crítica total al voto, porque el voto es obligatorio, porque el voto es acá. ¿Cómo construimos la próxima democracia con sujetos electores también? ¿Vamos a decir no nos interesan las elecciones? ¿Cómo? Ese es el desafío, pensar esa democracia. Pero esa democracia, con nuevos derechos humanos, tiene que ser pensada desde un punto de vista material específico. No puede seguir pensándose teniendo capitalismo. No podemos seguir manteniendo el capitalismo en última instancia. Si el problema es el capitalismo, es el capitalismo. Por lo tanto, lo único que puedes ayudarnos a construir el futuro, pero no mantener este futuro, no futuro, diría yo, que nos ofrece el neoliberalismo, es rompiendo todo, quebrando todo, haciendo saltar todo. En otras palabras, recuperar algo que hace 50 años en Chile no se habla. Recuperar algo que hace 53 años inició, tal vez con una ingenuidad total, pero único momento mayor que hubo en Chile, que fue hacer la revolución. No nos queda otra cosa que hacer la revolución para construir una nueva democracia, recuperar los derechos de los pueblos, recuperar todo lo que aquí se ha dicho, si no hay ese cambio. El problema sustantivo que tenemos hoy día es que no hablamos de la revolución. Y por lo tanto, para poder construir lo nuevo, hay que revolucionarlo todo. Gracias. Gracias a los expositores. Vamos a abrir entonces una ronda de preguntas, comentarios, para que ahí usted pida la palabra. ¿Algún comentario? Sí, nomás. Sí. Marila, bien. Buenos días a todos. Muy contenta, a pesar que dicen la bien que hay poca gente, pero contenta igual de este espacio. Se agradece a la gente que organizó con todo el esfuerzo la autogestión y lo que significa eso. Yo quisiese preguntarle a Damián Juan, ¿qué opina acerca de este encuentro y lo que significa para el pueblo mapuche esto de los derechos humanos a una vida plena de los pueblos? Y bueno,
Solo agregar eso, que más allá de los pueblos hay una lucha por la naturaleza, por nuestra demás. Entonces, por eso es la consulta de nuestros lamentos. Decirle que nos interesa sobremanera que se sensibilice la sociedad civil, política, estudiantil, medioambiental, sindical, chilena. Y estas son instancias muy importantes para ahondar en lo que precisamente se habla de los derechos de las personas, de los derechos de los pueblos. Porque se vive en una sociedad tecnológicamente avanzada, de grandes avances en la ciencia, pero eso no se ve reflejado en el buen vivir. El comemos bien, decimos nosotros. Nosotros el día 17 y 18 de junio vamos a desarrollar una flotada en el río Pilmaiquén. Así que la gente que haga kayak, o sean pescadores, los invitamos, ya sean de acá o de donde quiera que sea, para que vayan y hagamos una manifestación los días 17 y 18 de junio, que culminará donde está el monumento de los detenidos desaparecidos, donde fusilaron gente en el río Pilmaiquén. Decir que tuve la posibilidad de ir a Noruega y allá vi un país en que del bienestar, en que el Estado le garantiza el desarrollo de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos. Europa no es un capitalismo como el que está acá. Acá se aplica un capitalismo salvaje, pero ellos sí están cuidando sus aguas, sus ríos, sus cuerpos de agua, su naturaleza, y se guían por la Carta de las Naciones Unidas, por la Convención de Derechos Humanos, y sin embargo, cuando vienen a nuestros países, aplican la legislación de estos países, que les permiten depredar. El ecocidio, el terricidio y el genocidio van de la mano con el neoliberalismo que se está aplicando en América y que nace en Chile con los Chicago Boys. Y eso es lo que hay que cambiar. Y nosotros pensamos que tenemos que levantar un gran movimiento social, más allá del mundo mapuche. Todo el mundo que quiera estar aquí en esta lucha por salvar el agua, por salvar la naturaleza, por volver a restablecer el equilibrio entre el hombre y la madre tierra y la diversidad de vida. Pero eso es una tarea de todos nosotros para garantizar a las futuras generaciones la vida. Eso sería. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Comentar que, a propósito de lo que exponían, que claramente el capitalismo surge desde la crisis y el capitalismo al mismo tiempo significa crisis, como que todo lo que pasa en este sistema es una crisis, y desde ese mismo punto el mercado, que como decía, es una contradicción, porque el mercado se está regulando solo, no impone al final, y que es algo abstracto, que no tiene forma, no tiene figura, que nadie conoce, y que solamente se aplica y se sigue, como el sistema en el que estamos. En este mismo contexto de capitalismo surgen también como, bueno, hay autores que hablan como que estamos en la época de los nacionalismos, o sea, no de los nacionalismos, sino de las naciones. ¿Y por qué? Porque en verdad los pueblos no se sienten representados
y no son más que, no sé si representados, no son parte de este sistema. Por lo mismo se construye esta lucha y el fin de desligarse de este sistema y de construir cosas nuevas, un futuro nuevo, más allá de lo que imagina la gente que es. Eso mismo como escuché una vez que a la gente común, que en verdad nosotros estamos aquí en este encuentro y todo, pero también hay mucha gente que sigue la vida, que el trabajo, la plata, el estudio, los hijos, no le permite también darse este tiempo de la lucha. Como que estamos llenos de cosas, la tele, la desinformación, y es más fácil imaginar el fin del mundo como naturalmente que el fin del capitalismo, y eso me parece como muy brígido, ¿verdad? Como muy inexplicable también, no sé cómo en verdad expresarlo. Eso. Gracias. No sé si alguien tiene algún comentario. ¿Pregunta? No, más que nada un comentario. Se encuentra muy buena la exposición de los 4 compañeros. Pero, a ver, si bien los derechos humanos son una invención liberal, no son aplicados por una simple razón. No existe la correlación de fuerzas para exigir su aplicación. Entonces, al pensar un nuevo tipo de derechos humanos para el futuro, ¿cómo los vamos a generar y a defender si no somos capaces de crear una correlación de fuerza suficiente para poder defenderlos? Ahí creo que ese punto faltaría por hablar. O sea, acá tenemos la experiencia justamente de los gente jóvenes como nosotros, de lo que vimos durante la revuelta, que muchos de nosotros llamábamos a que se cumpliesen los derechos humanos, etc. Pero no teníamos la capacidad justamente para imponerle al Estado que nos violaba, que nos hiciera. Ahora, ante esa situación, ¿cuál creen, le hago la pregunta al 4, cuáles creen que debiese ser lo que debiésemos hacer los pueblos del mundo, no solo de Chile y los pueblos originarios, para poder implementar un nuevo tipo de derechos humanos y que se respete, tomando en cuenta que cuando cada generación, cada grupo llega al poder, se olvida justamente muchas veces de las demandas que levantaron. Esa sería más bien la pregunta. O sea, por mi parte yo creo que es importante un par de cosas. Primero es pasar de lo meramente de la defensa de los derechos humanos, sino que esté incorporado en la sociedad como lógica. O sea, no solamente, los derechos humanos no solamente son para ser defendidos, sino que tienen que estar en la parte configurativa de la misma sociedad. Ahí hay una lógica que es distinta, ¿ya? Y que impide también que tiendan a ser institucionalizados. O sea, porque lo que pasa en Chile, justamente, es que hay un movimiento significativo de los derechos humanos durante la dictadura que en los años 90 se institucionalizó. Eso, y eso lo vemos en la revuelta. En la revuelta, con algunas excepciones, el movimiento de derechos humanos vigente no dio cuenta ¿cómo se llama? De la situación, ¿ya? Porque estaba en la noche. Hoy día también, o sea, asumió Boris y los derechos humanos desaparecieron. A nosotros nos pasa que, no sé, cuando hay movilizaciones estudiantiles, llamamos a abogados, no sé, y no tienen el teléfono. Con Boris no se violan los derechos humanos, de Piñera, es decir. Entonces hay un cambio de concepción. Y la defensa obviamente tiene que ver con la posición, ¿ya? Que los derechos humanos tienen que ser un punto de vista de posición de combate de los pueblos, ¿ya? Y la presión es callejera, efectivamente en la calle, ahí se va generando esta correlación, y que si
a mi parecer, se sintetiza o influye en un concepto que es muy elemental, pero que de poco se habla, que es la vida. Es la vida. O sea, derechos humanos por la vida. Y vida de forma integral. Vida con la naturaleza, vida con otros pueblos, vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, yo, por lo menos, son me llama la atención al mundo mapuche porque se ha normalizado tanto esto que estemos siendo invadidos por el ejército chileno y la sociedad chilena no diga nada. Pero yo digo, los centros de estudiantes, los sindicatos, en las juntas de vecinos deberían plantear su opinión de manera pública. Y hoy día los invito a que nos ayuden a salvar el río Pimaquén y a hacer denunciar este atropello de 2 estados, porque estamos luchando contra 2 estados que nos tienen invadidos en nuestra soberanía territorial. Y lo que queremos nosotros es vivir en paz. Creemos en la coexistencia pacífica de las naciones, de los pueblos, pero en justicia, en dignidad, en respeto. Esto de los derechos humanos es algo que tenemos que empezar a construir desde nuestro barrio, desde el lugar donde estamos activos, llámese sindicatos, poblaciones, en todos los territorios, y eso hay que volverlo a reconstruir si no está. Si no hay organización, no hay nada. Pero hay que dar ese paso. No hay que llegar desde arriba a soluciones porque nunca van a llegar. Y que lo que llega son puras cosas que nos perjudican. Hoy día tenemos la ley Naín, que tampoco no hay una oposición pública, aunque todo el mundo dice no, muy malo, pero nada más. Y hoy día existen las Naciones Unidas, existe el relator de Naciones Unidas, existe lo mismo que existía en dictadura, y hay que gritar cómo se gritó en dictadura el tema de los derechos humanos. Nosotros tuvimos los roles y allá no se tenía idea, incluso los sindicatos nos preguntaban ¿cuál es el apoyo que les están dando los sindicatos a ustedes? ¿Qué sindicatos? ¿Qué apoyo? No están ni ahí con el medio ambiente, con los ríos, con las aguas. Están por un peso más, un bono más y menos y chao. Y eso es una vergüenza, realmente nos dio vergüenza. La clase política ya es política, tienen principios, tienen valores. No acá que da lo mismo ser socialista, comunista, de derecha, republicano, da lo mismo. Porque las empresas nos ponen el saco de plata y comenzamos a legislar fácilmente a favor de eso. Vamos, sí, estaba pensando en la pregunta que hizo el compañero la votación. Y yo tengo la impresión de que tenemos que, en la lógica de la exposición que yo realizaba, que tenemos que fundar una sociedad nueva, sobre la base de los valores y principios, ¿cierto?, de los derechos humanos. Pero que hay que fundarla. Es distinto cuando nosotros estamos dentro de una sociedad que por lógica no respeta los derechos humanos. Que no es solamente la violación de los derechos humanos a partir de un Estado, sino que en la lógica de la sociedad actual tenemos violaciones permanentes de los derechos humanos. Ese es el punto. Por lo tanto, modificar todo para que la sociedad que emerja esté articulada desde los derechos humanos como principios fundantes y fundamentales. Como bien decía Felipe, ¿cierto?, que vayan en defensa de la vida, derechos humanos para la vida. Y por lo tanto, no el conjunto restrictivo de derechos humanos que se han establecido en una carta fundamental, de derechos humanos, como bien decías tú, liberales. Pero ¿cómo queremos fundar los derechos humanos en una concepción no liberal? Porque si nosotros seguimos defendiendo los derechos humanos tal cual, como se hace hoy día, estamos defendiéndolos dentro de la concepción liberal de ellos. Pero ¿cómo fundamos otros
derechos humanos, que no creo que sean tan distintos a lo que a lo que se tienen, pero es la concepción filosófica, antropológica, que está detrás de eso que hace la diferencia. ¿Qué hace la diferencia? Por otro lado, el tema fundamental es que no podemos seguir manteniendo el capitalismo, porque el capitalismo viola los derechos humanos por esencia. Está en su lógica reproductiva hacerlo. Y digo todos los capitalismos. No hay capitalismos buenos. No hay capitalismo que se destaque con respecto a otros por sus consideraciones. Fíjense, lo que hacen los capitalismos centrales lo hacen a costa de los capitalismos periféricos. Es decir, pueden tener el bienestar que tienen a costa de la explotación de continentes como África, Asia o América Latina. Por lo tanto, no hay capitalismos buenos. Entonces, lo que hay que erradicar del planeta para salvar al planeta es el capitalismo. Como bien decías tú, o sea, hay que terminar el capitalismo, porque si no se nos va a terminar la civilización. El capitalismo destruye la civilización. Y entonces, en ese sentido, las soluciones tienen que ser nuevas completamente. Fíjense ustedes que si uno repasa lo que ha ocurrido en América Latina, con algunos emergentes procesos políticos que se dieron ahí en la década de los 2000, en Ecuador, en Bolivia, en otros países, las soluciones no fueron mejores. La violación de los derechos humanos sigue existiendo igual. La explotación humana sigue existiendo igual. Por mucho que uno defienda las posiciones o asuma las posiciones de García Linera con respecto al caso boliviano, él hablaba del capitalismo amazónico. Y uno de los principales conflictos que vivieron en Bolivia al inicio del proceso conducido por Evo Morales fue el TIMBIS, y que fue en torno al IRSA, que es el que el compañero Andrés aquí hablaba. Por lo tanto, ni siquiera esos que hablaban de mejorar las condiciones de los pueblos de esos territorios se libraron de no ser capitalistas. Y ahí estamos. Entonces, el problema sigue siendo, o vean el caso ecuatoriano, con Correa, y la persecución que hizo Correa a los pueblos originarios porque defendían el petróleo, la riqueza básica de los territorios, etc. Entonces, algo pasa, que no es solo la intencionalidad de lo que nosotros buscamos, sino partir de la base que si no hay una resolución de aquel elemento que nos condena a nuestra civilización a la muerte, que es el capitalismo, no podemos salvar. Ese es mi punto. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con Víctor de que este es un tema de correlación de fuerzas. Es un tema de qué bloque tiene más o menos fuerza para imponer sus condiciones de vida, de sobrevida, incluso en el mundo que vivimos actualmente. Si es el bloque dominante, que yo delante decía que eran las tres derechas, en el caso de Chile, si es el bloque dominante de la derecha pinochetista filofascista, más la derecha concertacionista neoliberal, más la derecha del PC y el Frente Amplio, si ese bloque dominante tiene más fuerza que el bloque de los pueblos. Y el problema es que sí la tiene. Porque el bloque dominante está constituido con identidad y con historicidad. En cambio, los pueblos, en Chile, estamos desconstituidos, excepto el caso del pueblo nación mapuche, que es diferente. Pero en el caso del mundo chileno,
el sujeto social está desconstituido, sin identidad y sin historicidad, es decir, sin memoria histórica, sin sentido de pertenecer a un grupo y sin proyecto de qué queremos como sociedad futuro. Porque hay una derrota histórica, 50 años atrás, de la cual no nos hemos parado. Y eso hay que reconocerlo como piso para poder empezar a construir. Porque o si no, estamos rehaciendo las viejas recetas organizativas, las viejas recetas de lucha o la vieja concepción de derechos humanos, que es absolutamente reciclable por el sistema porque no tenemos fuerza. Entonces la primera tarea sería desde una izquierda radical, no desde una izquierda aguada, desde una izquierda radical, desde una izquierda de verdad, desde una izquierda revolucionaria. La primera tarea sería entonces la constitución del bloque de los pueblos, para entonces poder imponer una nueva concepción de los derechos humanos, o más bien de los derechos de los pueblos y la naturaleza, o como dice el compa, de la vida plena. Ahora, desde el punto de vista de Inquietarnos desde el margen, esa concepción tiene que ser absolutamente anticapitalista. No sirve solo lo antineoliberal, porque el neoliberalismo es una forma del capitalismo. Si tú logras votar el neoliberalismo, lo que te van a instalar es otro modelo capitalista. Lo que necesitamos es constituir una izquierda anticapitalista, o pueblos en lucha anticapitalistas. Y luego habrá que hacer la diferencia entre los anticapitalistas reformistas, que no son el PDC y el Frente Amplio, ellos son derecha, ellos son bloque dominante. Los anticapitalistas reformistas estamos acá, entre nosotros y nosotras, no en el gobierno. Y los anticapitalistas y las anticapitalistas revolucionarios y revolucionarias, que en el caso de Inquietarnos desde el margen entendemos que son aquellos y aquellas que están por la construcción de poder popular, como un poder otro al poder del Estado, burgués, y en el caso de Chile, burgués y contrainsurgente, más encima. Entonces, ¿cómo avanzará eso? La propuesta nuestra es, desde la comunidad valórica, tenemos que tener una base moral fundamental para distanciarnos de los corruptos, de las corruptas, de los vendidos, de las vendidas, de los traidores, de las traidoras, para efectivamente constituir un pueblo que esté en una parada, que esté en una postura de anticapitalismo, pero honesto, transparente. Por lo tanto, plagado de amor, de cariño, de solidaridad, de empatía. Como decimos nosotros en nuestra organización, con los 5 criterios de construcción de organización: protagonismo, radicalidad, autonomía, autogestión y antagonismo. Entendiendo el antagonismo como una visión valórica contrapuesta a los antivalores de la sociedad capitalista y sobre todo de la sociedad capitalista neoliberal. Y entonces, ahí podremos hablar, en la medida que construyamos esa nueva correlación de fuerza favorable a los pueblos, podemos enfrentar entonces al bloque dominante y su concepción de derechos humanos, su concepción de democracia, su concepción de sociedad, su concepción de economía, etc. Entonces, comunidad valórica, pero al ladito, para poder hablar de poder popular en serio, economía para el poder popular, como una nueva forma de producción, como un nuevo modo de producción, que no es la propuesta clásica del socialismo. En la visión nuestra, no es la propuesta clásica del socialismo. Mucho respeto por Allende, por la Unidad Popular, pero Allende y la Unidad Popular eran reformistas. Y en ese contexto del reformismo también había propuestas revolucionarias en esa sociedad de la época. Y en la actualidad también, entre nosotros y nosotras, anticapitalistas, me imagino, ojalá Dios quiera, entonces, pero reformistas y revolucionarios. Entonces, y ahí nosotros y nosotras concebimos una alianza entre el pueblo pobre y marginado y el pueblo nación mapuche.
una alianza entre el pueblo pobre y marginado no constituido. Por eso, lamentablemente, no hay apoyo, porque no hay pueblo pobre y marginado constituido en Chile. Por lo tanto, no hay sindicalismo que valga la pena. Y ni siquiera hay sindicalismo que no valga la pena. No existe el sindicalismo en Chile, porque no hay movimiento popular. Entonces tenemos que crearlo todo. Tenemos que apostar a la creación del movimiento popular, este pueblo pobre y marginado que adquiera identidad e historicidad y que luego, en un proceso histórico de largo plazo, vaya generando la alianza con el pueblo nación mapuche para luchar contra el mismo enemigo, el Estado capitalista, burgués, el Estado contrainsurgente y las transnacionales de cualquiera de los imperialismos, sea del chino, ruso, iraní o lo que sea, o sea del anglosajón, da lo mismo. El efecto acá es lo mismo. Acá el efecto es contaminación medioambiental, sobreexplotación, homogeneización de la cultura, en fin, el efecto es el mismo. Entonces, de una alianza estratégica entre el pueblo pobre y marginado no constituido y el pueblo nación mapuche, podremos dar la pelea contra el bloque dominante e imponer una nueva concepción de los derechos de los pueblos y la naturaleza, que en realidad estoy de acuerdo que no tiene que ser demandado, tiene que ser ejercido. Y para eso, poder popular, comunidad valórica, más economía para el poder popular.